¿Qué? Espera, Emili, que hoy estoy atontado. Un momento. En vídeo ya estamos grabando, así que no digas nada raro, porque ya quedará. Que quede que estoy yo atontado, pero lo estoy arreglando. Vale. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me propones que hablemos del palacete del PNV en París, pero yo creí que eso lo teníamos claro, pero me dices, uy, ahí hay mucha tela que cortar. Pues empieza a cortar, porque a mí me suena, o nos han dicho que el palacete es del PNV, que se lo incautaron en la guerra civil, que después el franquismo, y ya está, y punto, y que se lo tienen que devolver, y ahí se acabó el Sí. cuento. ¿Es solo eso o es más complicado? No, es eso, pero tiene más tela. Pues dale, vamos a ello. Porque entre otras cosas, el PP no se podía extrañar de esa situación. Y ahora trato de explicarlo por qué. Y espero que el PNV, cuando lo tenga definitivamente, sea capaz de darle a eso un sentido de memoria histórica que debe tener, ¿no? Bueno, entonces vamos con el tema, ¿no? El tema es por qué me decido a buscar cosas sobre el palacete del PNV. Pues porque, como sabéis, cuando apareció el tema del decreto ómnibus y estas cosas, uno de los argumentos fundamentales era, bueno, pues qué piden los catalanes independentistas y qué piden los vascos, que antes no, el PNV no era independentista, pero ahora parece que también sí, según la versión del PP, ¿no? Y entonces ahí aparecía como gran cosa, incluso línea roja, dicha por un representante del PP o portavoz del PP, que además es del País Vasco, el señor Borja Semper, que eso, vamos, que por eso ya no pasaban, porque eso ya era el lindar máximo de qué te pido, o sea, o de qué me das a cambio de tal, ¿no? Bueno. Sí. Primero, ¿de qué estamos hablando? En la actualidad estamos hablando de un palacete que ocupa el Instituto Cervantes, Sí. es decir, del gobierno español, que está en la avenida Morsó, en el número 11, un palacete muy bonito. Bueno, vamos a los orígenes y luego volvemos, ¿no? En los orígenes, en el año 36, en septiembre del año 1936, es decir, del siglo pasado, un empresario vasco compró ese palacete y se lo cedió al Partido Nacionalista Vasco. Esa compra y esa cesión fue anterior a que existiera el primer gobierno vasco, digamos, de los últimos dos siglos, ¿no? Es decir, porque el gobierno vasco se constituye con la Segunda República, con la segunda parte o con la tercera parte de la Segunda República, por cierto, que siempre parece que la Segunda República fue maravillosa en todo y no. Es decir, cuando se aceleraron más las cosas fue precisamente a partir de la tercera parte, a partir del 36. Pues antes de que se constituyera el gobierno de Euskadi, que fue en octubre de ese año, cuando se concedieron las autonomías a Cataluña, al País Vasco, estaba prevista la de Galicia, etcétera. Bueno, por lo tanto, no es, también para dejarlo claro, no es una pertenencia del gobierno vasco en el exilio, sino que es concretamente una pertenencia de un partido concreto, ¿no? Bien, de hecho es la sede en la que, digamos, se refugia el Lehendakari Aguirre cuando tiene que huir del Estado español. Primero viene a Barcelona, tiene una sede en el Paseo de Gracia, entonces Passeig Pi Margall, y luego
cuando llega a París, pues esa es su sede. De ahí, evidentemente, salta, creo que hacia Bélgica, una cosa por el estilo. No tengo mucha idea de la historia más concreta del PNV, pero bueno. Y bueno, en la medida en que entran los nazis en Francia, ¿no? Bien, los nazis se instalan en París en 1940 y ocupan también, entre otras cosas, ese palacete. Ese palacete es reclamado por el gobierno, por Franco, y su gobierno y su ministro de Exteriores, uno de los que más participaban en este tema, el señor Lequerica, y, por llamarle de alguna manera, y les es concedido en el año 1943, ¿no? Les es transferido de alguna manera en el año 1943. Bien, podríamos quedarnos aquí y luego volver sobre la realidad actual, pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista como historiador y como persona que defiendo la recuperación de la memoria histórica en todo su contenido, hay que decir una cosa bastante seria y bastante importante, y es que ese palacete se utilizó como sede, entre otras cosas, y fundamentalmente como sede de la policía política franquista, que actuó a sus anchas en combinación con la Gestapo durante estos años 40. Primero con el gobierno títere de Petén, de Vichy, y luego ya con la invasión total por parte de los alemanes. Y bueno, hay un libro bastante interesante que se titula Entre Hienas y está escrito por Loreto Urraca, que es la nieta de Pedro Urraca, que es uno de los policías y agentes secretos más abyectos de esta etapa, a pesar de que volvió a España y siguió haciendo de policía y se retiró tranquilamente gracias a la amnistía. Bien, ese palacete tiene historias muy duras, que parece mentira que especialmente el PP lo reclame de esa manera y lo reclame para el Estado y lo reclame para el gobierno, porque es el palacete desde el cual actuaba este Pedro Urraca y también otra gente, pero nos vamos a centrar en la figura de este hombre porque es ni más ni menos quien llevó a cabo, vuelvo a repetir, con la ayuda inestimable de la Gestapo, porque en la mayoría de los casos fueron primero detenidos por la Gestapo y puestos en manos de este señor y a partir de aquí del gobierno español, pues de, entre otros, el ministro socialista Zugazagoitia, el militante cenetista y también ministro en su momento Peiró, el presidente de la Generalitat Companys, o, por decir los nombres más conocidos, Muñoz, que fue diputado republicano en las Cortes Españolas, ¿no? Estas 4 personas, y como ellas, otras decenas de personas pasaron por ese palacete, fueron sometidos a interrogatorios con todo lo que queréis imaginar y luego fueron traídas al Estado español y en el caso de los 4 que os acabo de nombrar, fusiladas. Es decir, que una de las labores que se hacían desde ese palacete era trabajar todo el tema de la policía secreta, de espionaje franquista con respecto al movimiento de las personas, digamos, del bando, vamos a llamarle así en genérico, bando republicano, que estaban exiliadas en Francia, en además una etapa tan sumamente dura como fue la etapa de la invasión nazi de Francia. Desde allí, desde este palacete, no solamente se hicieron estas cosas, sino que se deportaron a más de 9.000 personas del bando perdedor de la guerra en España y, por tanto, podríamos decir en genérico del bando republicano a los campos de concentración nazis. Todo eso se hizo a partir
es decir, después de obtener una serie de fichas, una serie de informes y tal, después de que además se les denegara la nacionalidad española, se les considerara apátridas, y en un contacto y en un trabajo permanente y directo entre Pedro Urraca y otros supuestos policías o policías del franquismo y la Gestapo nazi. Bueno, en el año 1943, volviendo al edificio en sí, en el año 43 el gobierno franquista inicia un pleito por la propiedad y consigue, después de una serie de sentencias, inicia un pleito en territorio francés, y después de una serie de vicisitudes consigue tener y poder, como ya he dicho antes, trabajar durante todo ese tiempo tranquilamente desde esa zona, y a pesar de que el PNV intentó recuperar, o recuperó de hecho en el 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el Palacete, posteriormente la dictadura de Franco siguió pleiteando en Francia, no en España, en Francia, que la cosa también tiene su delito y por eso es importante que lo hablemos, y consiguió una sentencia favorable en 1951. Es decir, que Favorable favorable al gobierno franquista. y quitársela al PNV. Y quitársela al PNV. O sea, tela por dónde ha pasado ese palacete. Quiero decir que una cosa es lo que estemos nosotros dirimiendo ahora, y por eso quiero sacar el tema, porque seguramente así no ha sido tratado en muchos de los medios o de las maneras que tenemos que informarnos, pero evidentemente no es simplemente un palacete que pueda hacerlo servir el PNV para lo que quiera a partir de un determinado momento, que ahora hablaremos, ¿no? Sino que, bueno, vemos en primer lugar hay una relación muy directa entre el gobierno franquista y los nazis y por tanto, y la Alemania de Hitler, y por tanto es lógico que se les haga esa cesión, es lógico dentro de sus cosas, ¿no? Es decir, evidentemente la Alemania nazi había aportado muchas cosas al ejército de Franco, ¿no? Y mucha ayuda, mucho dinero, mucho material, muchos aviones, mucha artillería, etcétera, etcétera, y por tanto era lógico que en este tipo de temas pues se les cediera. Es mucho más complicado de entender porque en 1951 los tribunales franceses, ya liberados del yugo del nazismo, son capaces de dar esta propiedad al gobierno de Franco, ¿no? Es de esas cosas bastante incomprensibles que pasaron alrededor de los años 50 con respecto a la dictadura de Franco y que acabarían con el reconocimiento internacional, ¿no? de las cuales normalmente no sabemos las más grandes, es decir, cuando lo empieza a reconocer el Vaticano, cuando luego lo reconocen los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí habría otra muestra al respecto, ¿no? Y por eso yo creo que ese es otro de los papeles que tiene ese palacio una vez que vuelva a sus manos, ¿no? Bien, no es la primera vez que, haciendo como una especie de tercera etapa en el relato, no es la primera vez ni la segunda, que el Palacete aparece en unas negociaciones políticas en la España, vamos a llamarla democrática, posterior a la transición. La primera vez que aparece justamente es en 1996, cuando Aznar consigue ganar las elecciones, pero no tiene mayoría y decide pactar. Y bueno, en aquella época Aznar hablaba catalán en la intimidad y leía poesía catalana. Vasca ya no dijo, pero vamos, si lo hubiera dicho también le hubiéramos creído igual.
Y entonces él buscó el apoyo del PNV y de Convergencia y Unió, que consiguió en ese momento. Bien, el apoyo respecto del el apoyo del PNV, entre otros temas, que algunos de ellos sí se llevaron a cabo y iban por otros derroteros, fue el de la devolución de ese palacete. Se devolvió, pues como os podéis imaginar, si siguen pleiteando por el tema o exigiendo a los diferentes gobiernos del Estado que se lo den, es que no. Es decir, en ese proceso, ya sabéis que Aznar tuvo claramente dos etapas, una en la cual no tenía mayoría absoluta y otra en la que sí la tuvo, y cuando la tuvo pues se demostró cómo era, y cuando no la tuvo también bastante, pero bueno, aparentemente no tanto. Entonces Aznar hizo, el gobierno de Aznar, creo que a través de Álvarez Cascos, si no voy errado, hizo una oferta económica al PNV y el PNV se negó. Se negó a esa oferta económica y ahí siguió el tema muerto hasta que en 2000 el PP consigue la mayoría absoluta. Una Y oferta ya... económica por el palacete, es decir, Sí, sí, no, sí, sí, sí. no te doy el palacete, no te lo consigo, pero te doy No, una. y te doy unos cuantos millones Vale. de pesetas en esa época. Sí. Entonces, a partir de 2000 y ya con mayoría absoluta, cada vez que el PNV se reunía con el PP para cualquier cosa, que ya eran menos y menos amables que las anteriores reuniones, bueno, pues les decían que no se lo iban a devolver, y además esgrimían la sentencia francesa de 1951, que hay que decirlo, ¿eh? Y que yo creo que yo personalmente he encontrado a faltar que el PNV dé incluso esta versión, o alguien desde la izquierda de esta versión, ¿no? A veces me sigo maravillando por esta especie de tontería o de buenismo que tiene la izquierda, o que tienen otras fuerzas agredidas por la derecha y la extrema derecha, para no responder en sus justos términos con respecto a este tema, ¿no? Recuérdanos Y otra vez lo de la sentencia del 51. sí, la sentencia del 1951 es una sentencia de un tribunal francés, Sí. un tribunal de apelación francés, que le concede ese edificio al Estado español, ¿no? Y en ese momento el Estado franquista. Vale. ¿Vale? Argumentando, bueno, pues no, los argumentos los llevaba digamos, el gobierno franquista, sus abogados, y bueno, cuajaron en la etapa de la Alemania nazi, pero no tenía ningún sentido que cuajaran en la etapa bueno, supuestamente democrática que hubo posteriormente en Francia, ¿no? En la etapa de la República. Ahí tengo yo una duda, perdón, antes de que te metase más, para preguntarte, ¿por qué se le devuelve al Estado español, al gobierno español, sin hacer mención para nada del PNV o del primer propietario o del gobierno vasco? Es decir, en la sentencia se habla al Estado español, es decir, al Sí, gobierno central del sí, Estado español. No se menciona sí. PNV, no se menciona el propietario que se lo cedió, ¿no? No, en esa sentencia, es decir, de un lado no está el gobierno vasco, ni el Vale. gobierno vasco en el exilio, sino que está el PNV, y de otro lado está el Estado español, que considera que eso le pertenece, y que hay una sentencia anterior, que es de la etapa de la Francia de Petén, dominada por los nazis, tutelada por los nazis, y al parecer pues los tribunales consideran que eso es suficiente, ¿no? Los tribunales del 51 consideran que eso es suficiente para que lo mantenga, ¿no? Entonces, digamos, en Francia este tema en el 2000 no se había movido para nada, o sea, desde Francia, digamos, ¿no? Sino, Sí. incluso, pues imaginaros los años que habían pasado, sino que es que donde se estaba moviendo era otra vez en el Estado español, donde supongo que el Partido Nacional, digo eso, lo supongo, el Partido Nacionalista Vasco, que ve que tiene una posibilidad, o que el PP tiene una necesidad, sobre todo en esa primera
etapa de Aznar, pues dice, vale, pero ahora nos tenéis que devolver esto porque, vamos, esto no es del Estado español en justa lid, digamos, ¿no? Sí, Sino sí, sí, que se aprovecharon de una circunstancia, de una dictadura, etcétera, ¿no? correcto. Bien, una vez que el PP llega a la mayoría, ya dicen que el PP ya les dice que dejaros de tonterías y que esto no nos lo volváis a pedir porque nos lo vamos a dar y porque aquí tenemos esta sentencia del 51, ¿no? Bien, en el año 18, en 2018 ya nos vamos acercando, Rajoy vuelve a pactar con el PNV en la devolución de, imaginaros si el PP sabe cosas de esto, ¿no? Sí, sí. Vuelve a pactar la devolución de este palacete a cambio de la aprobación de sus presupuestos. Pero esa devolución no se produce nunca, ¿eh? No se produce. Eh, a partir de la Ley de Memoria Histórica de 2022, memoria histórica del gobierno, digamos, del gobierno actual, se incluye, que antes no estaba, en uno de los elementos, es la devolución del patrimonio robado y no restituido también en el extranjero, ¿no? Eso en principio estaba en leyes de memoria histórica anteriores, porque hay que tener en cuenta que una de las cosas que hacía el franquismo, yo creo que y creo que mucha gente no lo sabe, era quedarse con los locales de las organizaciones de izquierdas y pasarlos pues a la Falange o a lo que fuera, que luego han quedado pues como lo que sea. En muchos momentos en la actualidad son locales de los ayuntamientos y que siguen en pie u otra serie de cosas, ¿no? Sí. Y no solamente los locales de las instituciones, sino que las personas que eran penadas, incluso las personas que eran condenadas a muerte, podían perder sus casas si alguien adicto al régimen le interesaba bueno, y hacía su petición. De hecho, a pesar de que normalmente la gente que estaba en el otro bando no era una gente especialmente rica o tal, algunos sí tenían ya su casa en propiedad y demás y la perdieron, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de esto. Por tanto, era una actitud de rapiña absoluta como la que representa de alguna manera este palacete. Bien, entonces, ¿de qué se trata en estos momentos o qué iba ahí dentro de la ley ómnibus? Bueno, ya parece que hay un acuerdo entre el actual gobierno y el PNV de restitución. Parece que el colocarlo ahí significaría que, dado que ahí está el Instituto Cervantes y, bueno, pues desplazar todo eso cuesta un tiempo, pues que habría un pago de un alquiler hasta el año 2030 y a partir de 2030 el PNV tendría a su disposición ese palacete y evidentemente el gobierno español se abstendría de utilizar sentencias anteriores ni ante la justicia francesa ni ante la justicia española al respecto del tema, ¿no? Mm. Eso es un poco lo que estaba ahí y lo que subyace detrás. Entonces, pues bueno, pues a mí me sonaba raro y bueno, cuando te pones a investigar un poquito sobre el tema, pues aparecen todo este tipo de cosas. Es decir, que aquí tenemos, primero, que lo que estás defendiendo no devolver es una cosa, es un allanamiento y un hurto por parte del franquismo, en primer lugar. En segundo lugar, que no es cierto que tú no sepas nada y que de golpe y porrazo te enteras de una noticia que, fíjate tú, les están dando un palacete de que tiene el gobierno español en París, sino que les están devolviendo una cosa que además, con la que además como Partido Popular has negociado por lo menos en 3 ocasiones con el PNV para conseguir su apoyo, es decir, que hay que tener mucha cara al respecto. Y Tellado Y cuando les llama aprovechateguis, ¿no? Es decir, sí, Tellado no sabía nada de que ellos también serían aprovechateguis en ese caso. sí, sí. Hay veces que estas cosas, yo sinceramente hay veces que dudo,
¿De la capacidad intelectual o Exactamente, sí. O sea, dudo si prima el cinismo o la capacidad intelectual, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que tú salgas allí a leerte unas cuartillas que te has preparado con tu equipo y que no se te haya ocurrido decir, oye, ¿y esto del palacete este, de cuándo viene y tal? Eso nos daría una idea y otra idea nos la daría, bueno, a nosotros nos la repampinfla porque eso la gente lo va a entender como lo va a entender. Es decir, que es como si le estás regalando a alguien un apartamento para su novia, ¿no? Sí. Es decir, una cosa parecida. Entonces, dudo porque, claro, no estoy ahí dentro cuando se deciden esas cosas y tampoco quiero estar. Bueno, algún día sí por aquello del cachondeo, ¿no? Pero supongo que me lo pasaría muy mal. Y claro, no deja de ser duro encontrarte con situaciones, con una situación de este tipo. En resumidas cuentas, que eso que has conseguido investigar o que has trabajado es de formación profesional, dada tu profesión de historiador y licenciado en historia. Es decir, que esto, buceando, buscando, se podía haber enterado más gente, o lo sabrá más gente, pero no ha llegado al grueso de la población, digamos, de nuestro No, país, claro. porque se quedan Ujú. titulares de telediario y 30 segundos de información. Es decir, Sí. que esto requería... Sí, en general hemos dejado de escucharnos o de leernos más allá de un WhatsApp, ¿no? Mm, Y ese es un problema. Y ese es un problema que da mucho margen a esta gente. Es decir, porque muchas veces hacen planteamientos, a esta gente, no me refiero únicamente al PP y a otra gente, ¿no? Porque hacen planteamientos que no tienen ningún recorrido más que esas 100 palabras o 10 o 15 o las que sean. Y entonces, pues bueno, yo creo que ha habido algún diario que sí que ha hecho alguna investigación más y desde luego también para la gente que le guste la historia, yo sí recomiendo ese libro de Loreto Urraca que se llama Entre Hienas y que es bueno, pues que es un libro, es una investigación brutal, pero además es un libro desgarrador en el sentido que una nieta está descubriendo exactamente quién y qué fue y qué hizo su abuelo, ¿no? Y, y Estela, porque generalmente estamos acostumbrados a encontrarnos nietos, nietas que descubren quiénes fueron sus abuelos, pero que estaban en una determinada posición y cuando uno o una, en este caso, descubre esto y no lo hace para defenderlo, ¿no? Porque también ha habido otras investigaciones, bueno, o pseudo investigaciones para tratar de justificar a determinados elementos de la etapa franquista, pues en este caso es un libro desgarrador. Vaya. Entre llenas, Entre hienas, sí. Loreto Urraca. se encuentra fácil o es difícil de hacerse. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Y menos en los tiempos actuales. Vale, pues paramos aquí, ponemos un poco de música. De acuerdo. Vamos con otro asunto. Recordamos que estamos hablando con Emili Cortavitarte en Es lo que hay, como os decíamos, para que entendáis un poco también lo que hemos oído anteriormente. Es profesor de historia, licenciado en historia, historiador, y eso da un poco de fuerza a lo que nos ha contado del Palacete. Planes de Trump para Gaza, compañero. Hemos contado algo aquí, pero también Ujú. en titulares. Nosotros lo obteníamos de la BBC, que decía que Trump, reunido con su gente, en este caso Netanyahu, le podemos llamar su Sí. gente, pues han decidido que se queda con Gaza, que la van a Ujú. administrar ellos y que ya pueden buscarse algún sitio los gazatíes, que allí se van a hacer otras cosas y va a ser Estados Unidos junto con, me imagino, Israel, los dueños de todo aquello. Muy simplificado, obviamente,
y un poco Sí. caricaturesco lo que he dicho, pero a ver. No, el tema, la intro está perfecta porque el tema es que sí, que la realidad supera la caricatura, ¿no? Sí. Es decir, en general hemos tenido una visión a través de los medios, al menos de los medios aquí, un poco sui generis de la visita de Netanyahu, ¿no? Y vamos, estos días lo que se nos transmitía, a partir del martes, lo que se nos transmitía era pues que había sido una reunión muy cordial, que se habían echado flores, ¿no? Es decir, que Netanyahu había dicho que Trump había participado de manera muy activa en todo el tema del acuerdo y del intercambio de rehenes y de prisioneros, etcétera, que tenía una posición pues más interesante, lógicamente para Israel, que la que había tenido Biden, que se habían, bueno, que determinados tipos de bombas, ya no sé cuáles quedan, ¿no? Pero que determinado tipo de bombas que todavía el gobierno de Biden no les había facilitado, pues ahora sí se iban a facilitar y bueno, todo esto. Y bueno, y quedaba ahí como una cosita, pues que Trump tenía un proyecto para la recuperación de Gaza, ¿no? Bueno, te quedas un poquito así, ¿no? Porque piensas, vale, a ver de qué se trata, porque claro, evidentemente cuando ves imágenes de Gaza, evidentemente en Gaza necesita una profunda recuperación. Piensas que es realmente muy difícil que lo puedan hacer por sus propios medios, aunque pues, por supuesto las y los gazatíes lo van a intentar como tantas otras veces, pero y que en todo caso pues lo que podría haber es una cierta ayuda de organismos internacionales y de determinados estados occidentales para ayudar a esa reconstrucción con la ayuda de la ONU y con la ayuda pues, de determinados estados, ¿no? Entre los cuales pues, también podría participar Estados Unidos. Bueno, cuando tratas de profundizar un poco en la noticia, porque te parece hasta una noticia rara de un Menda que, tal y como yo le había explicado hasta aquí, de un Menda que lo que está haciendo es continuamente amenazar, ¿no? Y que además se va diciendo, ¿ves cómo mis amenazas funcionan? Porque si yo a este le digo te subo los aranceles, empieza a coger aviones con refugiados de su país, porque si a este le digo no sé qué, pues tal, y porque si hablo del Guadalcanal, pues me dicen olé, y porque si tal, pues ya tengo a otro presidente que me dice tráemelos aquí, que yo los voy a tener, ¿no? Y entonces, claro, te parece extraño y evidentemente cuando empiezas a entrar y cuando empiezas a profundizar, sobre todo a partir de medios norteamericanos, ¿no? Y anglosajones, pues con lo que te encuentras es que supongo que a esta hora ya es de dominio público, pero que yo quería o de dominio por lo menos de nuestras y nuestros oyentes, lo que quería traer aquí es que la propuesta del señor Trump es ni más ni menos que crear en Gaza la Riviera del Medio Oriente. Un resort. Un resort, claro. Entonces empiezas bueno, los ojos te hacen chiribitas, dices no puede ser, sigues leyendo cosas y vas viendo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, y parece ser que la idea ya era anterior, si no, o si no, es una extraña casualidad, es que resulta que el enviado de Trump al Medio Oriente es un promotor inmobiliario. Y resulta que Trump también es un promotor inmobiliario. Y entonces, bueno, este señor que dice las cosas de esa manera, que a veces nos parece un tanto infantil y un tanto así, pues va y elabora un discurso
de esa manera, ¿no? Es decir, Estados Unidos nos vamos a quedar con ese territorio alucinante y lo primero que vamos a hacer va a ser sacar de ahí todas las bombas que no han estallado y las armas peligrosas. Supongo que cuentan que tendrán que sacar a alguien más. Deshacerse de los edificios en ruinas, nivelar todo el territorio y con una propiedad a largo plazo, supongo que en su momento será el planteamiento será con devolución a Israel, no es precisamente a Palestina, crear esa riviera porque ahí hay mucha playa, hay un clima fantástico, él tiene creo que un yerno que en su momento tuvo ahí una casita o no sé qué, o cerquita de ahí, y todo eso es maravilloso. Recordar que hemos visto imágenes ya, en este caso desde Israel, de gente embarcándose para ver cómo se bombardeaba Gaza y ver qué bonito iba a quedar. Desde barco, claro, viendo lo bonito que era. Exactamente, ¿no? Entonces él, en ese mismo razonamiento pueril y cínico, debe decir, llega a decir, pues, los gazatíes y las gazatíes que han vuelto allí, ¿para qué? Si no tienen nada, si no se les puede ofrecer nada, si eso es tierra baldía. Entonces, yo soy aquí un gran benefactor que vengo aquí y les digo, no, vosotros ahora os vais a aposentar en tierras mejores, ¿no? Y según él dice que va a visitar Egipto, ya me dirás si a Egipto le sobran las tierras mejores, y Jordania para ver dónde puede colocar pues a los millones. Son 3 millones y pico, 3 millones. Exactamente, sí, son 3 millones. He estado mirando datos, hay casi 6 millones de palestinos refugiados ya en todo el mundo, desde la etapa de 1948, desde la constitución del Estado de Israel, y ahora mismo hay 3 millones que además han vuelto en masa a Gaza, es decir, que no se han quedado en otras zonas, sino que han vuelto, evidentemente, en buena parte también por las amenazas, ¿no? Lógicamente, es decir, bueno, luego hablamos un poco, pero parece una especie de jugada perfecta, ¿no? Pero entonces él sigue con eso, ¿no? No tienen nada, entonces yo les voy a ofrecer o les vamos a ofrecer tal, y ya le salen cosas, terminología, digamos, relativamente más política dentro de lo que en su nivel es la política. Gaza nunca ha funcionado, es decir, esto de 2 estados en este territorio no funciona. Cuando algún periodista pidió la palabra para preguntarle si eso quería decir la aceptación de los 2 estados, él dijo que de esos ni loco. Y por tanto, bueno, pues su idea es esa, además con el cinismo de decir allí podrá vivir gente de todo el mundo, es decir, es un planteamiento tipo estas nuevas zonas en la península arábiga, ¿no? Donde va a vivir gente con mucha capacidad económica y que están en territorios con mucho sol, etcétera, y que si hay que crear una isla se crea y todo este tipo de cosas, en el cual sí que quedarán algunos gazatíes, pero pocos, que como os imagináis serán los que servirán las bebidas y los cafés y este tipo de cosas, ¿no? Si es que, sí, gente de mantenimiento, va. gente de mantenimiento, camareros, etcétera, ¿no? Claro, es una cosa brutal, o sea, es una cosa absolutamente brutal. Es decir, en un momento en que ya sabemos que no hay una situación de paz, ¿no? Pero que hay una situación de entendimiento, es decir, el que debería hacer de bombero viene con varias garrafas de petróleo o de gasolina, que prende mejor, porque él tiene mucha, ¿no? Y lanza, en una situación como esta, lanza esa idea, es decir, tranquilamente, ¿qué está diciendo? Es decir, Palestina no va a existir,
Cisjordania ya veremos, ahora la están atacando estos, ya veremos lo que queda. Gaza, que ya está destruida, pues eso fuera. Ahora nos lo quedamos nosotros durante un tiempo, igual que nos quedamos el canal de Panamá durante un tiempo, lo reorganizamos a nuestra manera, creamos ahí negocios, mis colegas negociantes, porque además no es muy bestia la utilización de los poderes de un Estado para luego los negocios particulares de una gente, ¿no? Él llega a decir en algún momento en esa rueda de prensa que él tiene que hay mucha gente que eso lo ve muy claro, ¿no? Entonces cuando le preguntan, pero bueno, ¿y estados de Oriente Próximo y Oriente Medio, cuántos? Pues evidentemente ninguno, ¿no? Es decir, ni Jordania está por eso, ni Egipto está por eso, Ni Arabia Saudí tampoco. Ni Arabia Saudita tampoco, que ya se lo han dicho claramente, ni la Unión Europea y tal. Entonces, ¿quién está de acuerdo con eso? Coño, pues sus colegas que se dedican lo mismo que el suyo, porque él también es un empresario inmobiliario y ahora él está en el gobierno y puede, y dirigiendo un Estado de los más poderosos del mundo, si no el más poderoso, y puede utilizar eso para llevar adelante algo que sea de negocio para sus colegas y tal. Es una cosa tan absolutamente aberrante que a mí me cuesta creer que todavía tengamos poca reacción ante eso. Ya no hablo de las reacciones de todo tipo, hablo de reacciones de tipo intelectual, ¿no? al respecto. Es decir, sigo viendo, a partir de cuando se produjeron las declaraciones y demás, sigo viendo evasivas, ¿no? Por parte de mucha gente. Bueno, eso ya sí, la otra vez también dijo, no, si esto no tal, ¿no? Es decir, estamos, el otro día me recordó su intervención en un programa de televisión de un catedrático de Derecho. Su intervención me recordó eh, que más o menos este tipo de cosas se dijeron al principio justamente del nazismo y del fascismo italiano, ¿no? Que es, bueno, no, esto lo están diciendo ahora, pero no se van a atrever, pero no lo van a hacer, pero no sé qué. Entonces, pues ya entran en Austria. Bueno, Austria, mira, sí, Austria es que es bastante germánica, no sé qué. Luego entran en Chequia, pues que mira, no sé qué. Luego se llevan a los judíos. Bueno, es que se llevan a los judíos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es que estamos en una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa, que puede llevar a una eclosión brutal. Y no solamente porque sea creciente el conflicto y se produzcan más conflictos, sino por lo que significa del tipo de sociedad que queda detrás de esto, ¿no? O que puede quedar como resultado de esto si a este hombre no se le para, pues de la manera que se le tenga que parar. ¿Y quién lo puede parar? ¿Quién puede parar? ¿Y quién claro, ¿y quién lo puede parar? ¿No? Y está claro, ¿no? Ahí tenemos un tema sobre el que hay mucho para debatir y mucho para discutir, pero evidentemente esto no puede pasar como una cosa normal o como el tiempo de gobierno de un loco que va a durar 4 años. Estos son experimentos muy peligrosos desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, como para permitir que esto siga adelante. Y bueno, empiezan a aparecer también noticias, bueno, él dijo eso, pero no está claro que vaya a tener mayoría en su propio Parlamento para hacerlo. Bueno. Acaba de nombrar a una serie de gente que en situaciones normales ningún parlamento del mundo medianamente democrático hubiera nombrado. Entonces, vamos a dejarnos de creernos que estas cosas no van en serio, y aunque no lo fueran, la simple amenaza en sí misma ya es un riesgo tan elevado que yo creo que no
bueno, que la humanidad y el planeta y demás no se merece, y especialmente los gazatíes y las gazatíes, por supuesto, no se merecen tener que oír o tener que preocuparse precisamente por este tema en un momento en que están volviendo a sus territorios y encontrándose sus casas absolutamente derruidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos asistiendo a algo muy diferente, algo que las generaciones, digamos, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que somos la mayoría de la gente que vivimos en la actualidad, porque los de la Segunda Guerra Mundial la mayoría ya no viven, y yo creo que no nos hemos encontrado en algo parecido Nunca. en todo este tiempo. Sí, sí. Y no es gracioso. Ni es, no sé si es sintomático de una cierta enfermedad mental y muchas otras cosas, pero eso está ahí, ¿eh? Y está ejerciendo de presidente del país más poderoso del mundo. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿En que nos produce incredulidad? ¿Es que se ha pasado mucho? ¿Es un loco? Yo, ¿Ha apostado a la mayor y después rebajará posturas? O cuidado porque como tú acabas yo de... no me, yo, Manolo, no me atrevo en estos Ah, momentos a asegurar nada, pero si está jugando digamos, a la tesis del estrés, ¿no? Es decir, vamos a ver hasta dónde aguanta esta gente, pues creo que es muy fuerte que se lo permitan, vamos, o que se lo permitamos. Algunos, lo único que podemos hacer es hablar en la radio y cosas por el estilo, pero bueno, que yo pienso que la respuesta no solamente debe salir de Palestina, que la respuesta debe salir de la mayoría de países del mundo, de la mayoría de organismos, etcétera, ¿no? organismos internacionales como la ONU y demás, y Sí, países que tengan cierta fuerza y peso político, económico, claro. pensando en Claro, China. claro, y a lo mejor hay que empezar a decirle, tú pon los aranceles que quieras, que te vas a quedar más solo que la una y cosas por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que las interdependencias internacionales pues son muy serias, pero alguien debería parar esto. Bueno, alguienes, etcétera, deberían parar estas situaciones porque son situaciones muy, muy bestias que nos están hablando pues de genocidio. Bueno, el genocidio ya se está produciendo, pero sería como una especie de doble genocidio, de ocupación de territorios por una potencia extraña, que además viene a montar un resort, es que ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo del nuevo modelo de ocupación o del nuevo modelo de guerra o como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, yo estaría muy atento al tema, porque me da la impresión de que hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Es decir, cómo ahora se firma esto, de manera que determinada gente puede volver a Gaza, pero Israel está machacando ahora a Cisjordania, cómo todo esto coincide con la expulsión de los organismos de la ONU de las zonas ocupadas de Palestina por parte de Israel y su declaración de que estas sí, resulta que ahora son nazis y fascistas y todo demás. Es decir, Sí. hay como o sea, si te lo planteas desde el punto de vista de una limpieza étnica en toda su dimensión, parece que ningún paso esté desacompasado de los otros. Es decir, parece que todo tenga una cierta relación. Sí, hasta ahora Y haciendo lo que hasta quiere, ahora. se le ha dejado hacer lo que quiere y Sí, bueno, sí. este punto es un punto... Y ahora ha llamado al primo de Zumosol, ¿no? Y el primo de Zumosol, su primo, pues está dispuesto a más cosas y demás. Bueno, yo me imagino que en Estados Unidos la gente tendrá claro
que entrar en Gaza para el ejército norteamericano no va a ser una cosa sencilla, ¿eh? Pero, bueno, También vamos ha a ver qué dicho pasa. otra butad, creo yo, ha dicho, si Irán me asesina, que quede claro que el país he dejado escrito o ordenado que el país sea aniquilado. Eso también lo ha dicho Ya, en los últimos sí, días. sí. Sí, Bueno, pues, porque a ver, su apartado, sí, sí, disculpa, que su apartado de megalómano, de sí, ególatra, etcétera, sí. ya quedó demostrado la anterior vez, pero a pesar de eso, su gente lo ha vuelto a votar. Mm. O la gente que vive en los Estados Unidos, o una buena parte, o bastantes millones, ¿no? 50 y tantos por lo menos, casi 60. Bueno, es decir, con su pan se lo coman. Quiero decir, me parece fatal por parte de ella. Sé que además en Estados Unidos está empezando a haber resistencias bastante interesantes, como siempre ha habido y demás, pero bueno, que exporte su miseria moral o su miseria ética me parece muy bestia, muy bestia, muy bestia. Y de momento es lo que está haciendo, ¿no? Supongo que eso es volver a aquello, la sensación de América es América, en realidad Estados Unidos de América es lo más potente, lo más fuerte, tenemos que recuperar nuestra posición de privilegio y bueno, y esto es una absoluta locura, que no es un juego, ¿eh? Que no es un juego. Muy bien, Emily, tenemos que acabar así. Muy Así que bien, estamos aquí. La semana que viene hablamos otra vez si no pasa nada. de acuerdo, Hasta entonces. pues hasta pronto, que la gente sea muy feliz a pesar de todo.